Medicina Viral intentamos ofrecer información valiosa y entretenida. Recuerda que el contenido del podcast no reemplaza la opinión de un profesional de la salud. Las opiniones del programa son responsabilidad de quien las emite. Digo, si conoces la historia de Frida Kahlo, a ella tuvo un yeso total y completo de la cirugía de columna. Incluso en su museo, ¿no? Están sus corsets y las fotos de ¿no? lo que dice. Te fracturabas la columna y te enyesaban desde la base del cuello hasta la pelvis. Lo que te comentaba de un disco extruido es una lesión que es irreversible. Claro. Es algo que no vas a revertir, es como traer una piedra en el zapato. Del 100% de las hernias discal se llega a operar un 8%. Y cuando llegamos ya al 8%, que sí necesita una operación, cuando, como usted bien dijo, pues ya no es reversible esta parte del disco. Exacto, ya el disco está roto o ya se creó una deformidad en la columna. Las famosísimas cirugías endoscópicas, ¿no? Que en los últimos 5 años se ha hablado mucho. Actualmente yo creo que es parte de la formación del médico en especialización en cirugía de columna, sobre todo pacientes mayores, arriba de 60 años. Ya no las quieren operar, sobre todo en instituciones de salud. Ya usted no es candidata. Exacto. Les dicen. Y está el tabú en la sociedad, está el tabú de que si te operas te va a ir mal. Uno ofrece una cirugía como un profesional de la salud, cirujano de columna, para preservar el movimiento, mejorar la calidad de vida. Exacto. Nunca uno va a hacer un procedimiento para hacer lo contrario. Te presento al doctor David Benavides Rodríguez. Él es especialista en traumatología y ortopedia y tiene una alta especialidad en cirugía de columna. Él actualmente está en el hospital Dr. Germán Díaz Lombardo, que se especializa en cirugía de columna, también en Ángeles Pedregal. El día de hoy vamos a hablar de temas como la instrumentación lumbar, las hernias de disco, cuándo se operan y cuándo no, y este es un podcast que te aseguro que vas a compartir. Sean bienvenidos a un episodio más de Medicina Viral. Yo soy el doctor Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el Dr. Vic en redes sociales. No se olviden de seguirnos en Spotify, que toda la semana subimos un episodio nuevo y ahí puedes comentar para que te respondamos cualquier duda. También estamos en YouTube, estamos en TikTok e Instagram. Ahí puedes ver las cosas visuales de lo que estamos hablando y también puedes comentar. Recuerda que Medicina Viral saca episodio cada semana. El día de hoy estoy muy feliz porque por primera vez invité a alguien en el ámbito donde yo estoy, que es cirugía de columna. Literalmente él es mi maestro, es el que está en quirófano conmigo, enseñándome a poner tornillos transpediculares, enseñándome la teoría de la columna y literalmente haciéndome más capaz para hacer una buena cirugía. Él es el doctor David Benavides, él es traumatólogo y ortopedista y cirujano de columna. Doc, ¿cómo está? Pues gracias por la invitación. Digo, para mí es un honor estar aquí contigo. La verdad es que nunca pensé en llegar a coincidir contigo, hablando dentro del medio de lo que es medio hospitalario, el medio de la medicina, el medio ya ortopédico como tal. Por ahí tenemos un amigo en común que a partir de ahí creo que te interesó Claro. el estar con nosotros haciendo la alta especialidad en cirugía de columna. Entonces, pues aquí estamos, muy agradecidos. Vamos a charlar un poco, como tú comentas, algo que sea de interés para el público, ¿no? Les quiero contar al público primero cómo lo conocí. Yo estaba en el último año de traumatología y ortopedia y normalmente se hacen rotaciones, para que me entiendan, rotaciones son cosas muy específicas de traumatología y ortopedia. Por ejemplo, hay alta especialidad en mano, en pie y tobillo, en tumores óseos y también en columna. En este caso yo quería hacer columna desde el primer año y un amigo en común me dijo, oye, ¿por qué no te vienes al Díaz Lombardo, que es el hospital donde actualmente estamos? Porque ahí está el doctor Benavides. El doctor Benavides es buenísimo. Es de los mejores en México poniendo tornillos transpediculares. Y yo la verdad sí había escuchado hablar del doctor, pero no lo conocía. Entonces, de las primeras cirugías en las que me metí y dije, quiero ser cirujano de columna, fue una instrumentación posterior cervical. Ahí me impactó. Dije, yo quiero ser cirujano de columna. Estaba decidido cuando conocí al doctor Benavides y vi cómo operaban. La verdad se me hizo súper interesante, súper dinámico. Y creo que le fue bien al paciente, ¿no, Doc? En esa cirugía. Sí, la verdad es que es un paciente que tuvo un trauma,
tuvo un accidente. Le hicieron una cirugía por vía anterior, ¿no? Vía anterior me refiero a, es un abordaje por adelante del cuello, cortas piel, cortas una capita de músculo que se llama platisma y todo lo demás lo separas. O sea, son de las cirugías poco traumáticas, muy benignas y de rápida recuperación. Pero le fue bien en los niveles que operaron, hicieron una fusión, pero el problema es que había una lesión más arriba. No sé si te acuerdas. Sí, sí, me acuerdo. Había una fractura que no la visualizaron y posteriormente el paciente desarrolla inestabilidad. Sí. Lo que hicimos con este paciente que a ti te llamó mucho la atención fue hacer un abordaje craniocervical, lo que es la parte posterior de la columna cervical en la unión con lo que es el occipital o la base del cráneo. Abordamos hasta llegar a la columna, ¿no? Identificamos la fractura, la preparamos, fijamos el sitio junto con la fusión que ya tenía y bueno, pues ya lo demás fue la evolución, que le fue muy bien al paciente, recuperó, él tenía eh, déficit, falta de movimientos en las manos, tenía los dedos en flexión, estaba muy contracturado y posterior a la cirugía, si te diste cuenta, pues empezó a recuperar la movilidad, ¿no? Sí, yo me acuerdo de incluso verlo ya en consulta también después. Exacto. Estaba feliz porque, no, si no mal recuerdo, llevaba años con dolor, años con limitación y dolor. Sí, Y una vez dijo, parece como magia lo que me hicieron, ¿no? Sí, se quedó así como, híjole, yo sí necesitaba esto. Y ese fue el primer caso en el Díaz Lombardo que me acuerdo muy bien. Y ahora, para el público en general, o siempre me preguntan, oye, Vic, ¿por qué la cirugía de columna? ¿Por qué existe, no? La cirugía de columna, ¿cuánto tiempo lleva esto, no? Y no pude haber pensado mejor en un invitado como el doctor Benavides, que si no lo sabían, la cirugía de columna en México, pues ya lleva un par de años, y hay muchos exponentes muy importantes de la cirugía de columna. Y el doctor Benavides se formó con uno de los más importantes, que si no me equivoco es el doctor Luque, ¿verdad? Eduardo Luque, Eduardo Luque. mejor conocido como doctor Luque, ¿no? El doctor Eduardo Luque Rebollar, él se formó, hizo medicina en Stanford y posteriormente se especializó en, este, en cirugía de columna ortopédica pediátrica, ¿no? Estuvo con Nash, estuvo con Moe, estuvo con Harris, incluso se casó con la hija de Harris, ¿no? Entonces, él regresa más o menos en los años 60, regresa a ser el jefe de la clínica de escoliosis en el Hospital Reiners del 60 y, no recuerdo si del 64, 66, estuvo como 4 años en el hospital. Y en el 68 toma el Díaz Lombardo. El Díaz Lombardo es un hospital de ortopedia. Es un hospital de ortopedia, ortopedia pediátrica, y actualmente, como tú ya lo sabes, ya lo tenemos modulado, ¿no? Sí. Cirugía de columna, ortopedia pediátrica, cirugía articular, cirugía de pie y tobillo, entonces cirugía de mano. Ya tenemos como que los módulos más importantes que abarcan lo que es el ámbito de la cirugía de ortopedia en México. El hospital se abrió en 1948, en los años 40, En los 40. cuando Gustavo Vaz fue el primer secretario de salud en México. Entonces él tuvo la visión. El, eh, el hospital era manejado por monjas, Ujú. madres de la Santísima Caridad o algo así, no recuerdo el nombre específico, pero era manejado por monjas. En ese tiempo había pandemias muy fuertes, lo que le llamaban la viruela negra, y posteriormente empieza en los años 40, 50 la pandemia de poliomielitis. Sí. Entonces el hospital nació como eso, como un centro de concentración para pacientes de poliomielitis pediátricos, o sea, niños, ¿no? Que ahí en el hospital se rehabilitaban, se trataban o se operaban.
Cuando llega el doctor Luque, que fue a finales de los 60, ya le da un ámbito completamente ortopédico, ¿no? Ya el hospital funciona como un hospital de ortopedia, escoliosis y cirugía de columna, ¿no? Él, ahorita lo platicamos si quieres, pero él desarrolló una técnica ahí en el hospital que vino a cambiar lo que es la visión en la cirugía de columna, ¿no? Estamos hablando de la parte quirúrgica, ¿no? Sí. Porque antes casi todo se manejaba de forma conservadora. El yeso era lo que rifaba antes, ¿no? Antes Enyesaban te fracturabas la columna y te enyesaban desde la base del cuello hasta la pelvis. Digo, si conoces la historia de Frida Kahlo, ahí ya tuvo un yeso total y completo de la cirugía de columna hasta lo que es incluso en su la pelvis. museo, ¿no? Están sus corsets y Están las sus fotos corsets, de ¿no? lo que dicen. Entonces fue una época de yesos. En México más o menos la cirugía de columna empieza como en 1920, ¿no? Y todo empezó por las fracturas secundarias a lo que es el mal de Pot o o la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis, estoy hablando de la parte quirúrgica, del manejo conservador, bueno, pues Sí, claro. desde antes ha existido, pero la parte quirúrgica, el doctor Manuel Madrazo, un ortopedista de esa época, fueron los primeros que empezaron a abrir el tórax, hacían toracotomías para poder llegar a la columna, ¿no? Entonces, en 1920 empezaron como que la parte quirúrgica de este tipo de cirugías aquí en México, ¿no? Y empezaron con este tipo de fracturas. El mal de Pot o la tuberculosis lo que te hace es destruir el cuerpo vertebral. Si quieres tomar un modelo, el cuerpo vertebral que tendrá una altura de 3 4 centímetros, ¿no? Y este padecimiento los destruye el cuerpo por dentro y hace que se colapse en su totalidad, ¿no? Y parte del absceso que se formaba dentro del cuerpo vertebral se iba hacia la parte medular, entonces el paciente quedaba sin caminar. Sí. Entonces lo que se hacía en ese entonces, la mayor localización del mal de Pot es en la columna torácica. Entonces tenías que entrar al tórax, abrir el tórax, hacer una toracotomía y lógicamente llegar donde está, quitar el absceso para liberar la médula y que el paciente pudiera tener una evolución con recuperación hasta cierto punto favorable para empezar nuevamente a mover piernas, dependiendo del estado en Claro. que se haya encontrado este tipo de padecimientos. Entonces, y posteriormente empezaron a colocar los injertos de hueso. Quitaban gran parte de la vértebra en ese momento. Quitaban gran parte de la vértebra. Acuérdate, el mal de Pot de una u otra forma respetaba las plataformas superior e inferior. Destruía toda la parte central, pero a veces también destruía Como plataformas, una ¿no? fractura, ¿no? Como una fractura. Es una Es fractura una por mal fractura, de sí. Pot, ¿no? Secundario a un padecimiento infeccioso, que en Sí, ese tiempo en México pues era muy común la tuberculosis, sí. con afectación a la columna, ¿no? Actualmente el mal de potes sigue siendo igual de común, Doc, en 2025. Es muy raro. Es raro. Yo creo que tú como residente en tu formación ortopédica, no sé si te ha tocado ver un mal de Pot, ¿no? En imágenes, Nada más en porque lo ves en libros, libros. en algunos artículos o en algunas hay sesiones, presentaciones sobre este tema. Pero en aquellos años en México era muy común las Sí, fracturas o las lesiones por mal de Pot. Yo estuve en el Hospital General de México, me tocó algunas cirugías de mal de Pot. Abrir el tórax es impresionante, llegar a la cara lateral de la columna es más impresionante y quitar el cuerpo vertebral, ¿no? sí, Hasta descomprimir en su totalidad la médula espinal. Actualmente hay sistemas de fijaciones laterales, pero antes era o quitar hueso, ya sea de la misma costilla o la parte más, el hueso que se utiliza mucho es una parte del perone, que es una parte
Ujú. de cortical muy dura y que era lo que más se usaba, muy aguantador, ¿no? Claro, y eso suplía la altura de la vértebra Suplía la altura de la y vértebra. se formaba, por así decirlo, un nuevo Exacto. hueso. Quitabas el absceso, librabas, lavabas y volvías a cerrar, ¿no? Lógicamente, para cerrar tenías que colocar un tipo de pleurovac, que es un sistema que te va aspirando todo lo que se va drenando dentro de la parte quirúrgica y que a la vez te permite empezar a extender el pulmón, ¿no? Híjole. Y a los 2, 24, 48, 72 horas, dependiendo del exudado que tenga, la cantidad, si es abajo de 100, de 80, los quitas y dejas al paciente con ejercicios respiratorios. Pero así empezó más o menos la cirugía de columna en México, 1920. En 1950 llegó el primer arco en C a México, Para sacar rayos X en la cirugía, ¿no? durante la Mientras... cirugía, ¿no? Que eran aparatos de aquella época donde tomabas el rayo y la imagen duraba para abrirse, ¿no? Sí, Tenías que esperarse. Casi todas las cirugías se hacían con controles radiológicos, ¿no? sí, Y era la habilidad del cirujano ahí era muy importante porque el conocer la anatomía te da mucha pauta a evitar, tú lo ves ahora, claro. hacemos colocación de tornillos en la columna a manos libres, así se Sí. llama. O sea, evitas estar tome rayos. Por eso es muy importante la planificación. Entonces te comentaba, en los años 50 llega el primer arco en C. En Guadalajara llegó como en los años, a finales de los 70. 70. Imagínate la diferencia. Híjole. Luke empezó a trabajar aquí a finales de los 60, 60, todos los 70 para él fue donde desarrolla todo lo que es la clínica de columna ahí en el Díaz Lombardo, pero con una visión de labor social, Ah, ¿no? para ayudar, ¿no? Ayudar a la gente. Él hace del hospital como un área especial para niños, donde los alimentaba, los rehabilitaba y les daba educación. En la parte de arriba, que actualmente es un laboratorio, ahí él tenía una primaria. Les daba clases a El los niños. gobierno lo apoyaba con una maestra y, y ella, lógicamente, pues los niños, como había niños de 6 años, había niños de 9, de 10. Entonces, dependiendo de la edad y el grado que estaban, los regularizaba, subían a clases a esa área y entonces tenía como que Ujú. todo esa visión completa. Él era muy dado a que se veía, si vas por la calle o por la carretera y ves un niño cojeando o con alguna deformidad, era muy dado de pararse a preguntar quién eran los papás y les ofrecía la ayuda para que lo trajeran al hospital, Wow, ¿no? qué buena labor. Sí, la verdad es que sí. Entonces, eh, él era, él tenía esa labor social, yo creo que por eso se proyectó muy bien a nivel Y mundial. empezó todo esto de el boom de la cirugía de columna, ¿no? Porque actualmente dicen la cirugía de columna es una de las áreas donde más ha avanzado tecnológicamente la medicina Ujú. en los últimos años. Pero en esos años, cuando estaba el doctor Luque, pues antes de eso no había mucho, ¿no? Y usted habló de los niños con polio y toda esa pandemia de polio. ¿Qué tipo de deformidades causaba esa enfermedad, Doc? Los pacientes con polio básicamente eran afectación de extremidades inferiores, pérdida de movilidad, atrofia muscular, ¿no? Eh, Afectaba mucho las caderas, se luxaban, se subluxaban. Entonces el doctor hacía un tipo de transposición tendinosa como para dar estabilidad a las articulaciones, aparatarlos, Sí, rehabilitarlos para que ellos pudieran caminar con muletas, fortalecimiento de troncos. En el área, tú ya conoces el área de rehabilitación del hospital, incluso tiene al fondo un tanque terapéutico que es como un tipo de piscina pequeña con agua templada, temperatura agradable y donde los niños también se rehabilitaban, ¿no? Él básicamente ya cuando llega
ya la pandemia de polio ya había pasado definitivamente y él empieza con su proyecto de la cirugía de columna. En México, casi todas el boom de los centros de cirugía de columna generalmente empieza en los 80s. O sea, él se adelantó, No tiene mucho realmente. Y ¿no? él Si, está. Ah, si tú investigas, por ejemplo, el área de columna o el centro de escoliosis y de cirugía de columna en Magdalena de las Salinas, la desarrollaron en el 85. mm, El doctor Dufault, con lo de la villa, el área de trauma raquimedular, fue a finales de los 80s también, ¿no? Entonces, los grandes hospitales ya con centros específicos para cirugía de columna se desarrollan en los 80s, ¿no? sí, no tiene tanto. Exacto. Entonces, Gustavo Vaz, que fue el primer secretario de Salud de México, que fue el que desarrolla el hospital Doctor Germán Díaz Lombardo, porque así se llama, eh, el nombre se deriva del papá de la esposa de él, en su momento era un pediatra muy reconocido en México, que así se llama, Germán Díaz Lombardo, ¿no? Ujú, Entonces, por eso tiene el nombre del hospital, sí, Doctor Germán Díaz Lombardo, y así se ha quedado por siempre, ¿no? El doctor Luque en su momento hizo el logotipo como de tres personas encontradas, ¿no? Haciendo hincapié en lo de la consulta, lo quirúrgico y lo rehabilitatorio, sí, claro. ¿no? Desde ese momento Proyectando van desde de ese la mano, ¿no? momento va de la mano. Eso es muy, muy interesante. Y en su momento, regresando a lo que me comentabas, pues él se adelanta un poco a lo que es la cirugía de columna. En todo lo que son los años, antes de que él publique, a inicio de los 70s, había había una técnica para corregir deformidades. Deformidades en la columna, estamos hablando de escoliosis o gifosis, ¿no? La escoliosis es una curva que se desarrolla en niños con cierta predisposición genética a padecer este tipo de patologías o ya lo traen de forma congénita, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de curvas son curvas laterales y rotatorias. Eh, la forma de evolución o de afectación de este tipo de curvas en los niños los impacta mucho porque es una parte estética. Se hace así Se hace una como S, una S, ¿no? ¿no? En niños con parálisis cerebral infantil, que son las escoliosis neuromusculares, es una C. Esa es una Sí. sola curva grandísima. Entonces ahí es donde él más aplicó su técnica. Pero te estaba comentando, en su momento la única técnica que había era la del doctor Harrington, que era una barra recta y Digamos que que estaba dentada, estaba la curva, ponían, esa barra empezaba en una donde vértebra iniciaba la curva y donde y terminaba donde la curva. terminaba. Ok. Entonces el efecto de corrección de él era distraer. Médicos que distraían de más llegaban a tronar la médula espinal. Era, tenía ese peligro. Tenía ese peligro y esa complicación que fue parte de lo que se dejó de usar ese tipo de técnicas, porque no había monitoreo transoperatorio como lo tenemos ahora, No, que no, no. puedes monitorizar la conducción de los nervios y la médula durante la cirugía, ¿no? Entonces el doctor Luque, él comenta que iba caminando por la calle, se para en una construcción y ve como unos albañiles forman un castillo, ¿no? Unen lo que es el cuadrito que es de acero con lo que es la varilla y pasaban unos alambres para unirlos y los apretaban. Entonces él se le vino la idea de que si esos castillos le daban estabilidad a un edificio, ¿por qué no dos barras que se unían por medio de un alambre a la columna no le iban a dar estabilidad y le iban a corregir, ¿no? La magia de observar, ¿no? La magia de observar y la magia de pensar, También. ¿no? Porque entonces en su momento
como todos los emprendedores lo llamaron loco. No, está loco este doctor, ¿cómo vas a pasar unos alambres por la columna? Y bueno, la credibilidad viene hasta que tú demuestras, Sí. ¿no? Entonces él empezó a usar dos barras lisas que, a diferencia de las barras de Harrington, eran dentadas, porque Harrington usaba distracción y cada diente era una separación. Y él hizo algo que se llamaba instrumentación segmentaria. Ujú. Instrumentación segmentaria, ¿no? O sea, hablar de un segmento de la columna es hablar de un cuerpo, del disco y de otro cuerpo vertebral. Este es un segmento de la columna. Si tú vas corrigiendo segmento por segmento y no todo generalizado, te va a dar una corrección lo más adecuado posible, ¿no? Sí. Entonces, él tenía el pensamiento o el proyecto de decir, bueno, no tenemos por qué llevar la columna a la barra o la barra a la columna, Claro. ¿no? Entonces, lo que él hizo fue moldear sus barras de forma fisiológica, o sea, las curvas fisiológicas, la torácica, la lumbar, y ya que las tenías moldeadas, iba segmento por segmento. eh, Aquí, la técnica del alambrado sublaminar, que en su momento, en todos los 80s, fue un éxito tremendo, y que en muchos hospitales o a nivel nacional y en Sudamérica se utilizó su técnica para manejo de fracturas. Y él se enojaba porque decía que su técnica no era para manejo de fracturas. Entonces, cuando él unió las barras, ¿no? Hizo como un marco. Ujú. Entonces, a veces cuando una paciente se fracturaba, hacían, le llamaban marco de Luque, pero no lo hacían tan grandes como para las deformidades, sino que era pequeño, con la finalidad de donde está la fractura, tomar 2 o 3 cuerpos arriba y 2 o 3 cuerpos abajo. Claro. Y esos cuerpos le ponían el marco de Luque, ese marco o esas varillas caían exactamente aquí en la parte articular, ¿no? Sí. No sé si lo vemos aquí, pero bueno, esa es la parte articular. Esa es la parte posterior de la columna, y lógicamente esos huesitos que nosotros eh, son los que nos tocamos y sentimos en la parte de la espalda, se llaman apoyos espinosos. La función de ellos es que aquí se insertan todos los ligamentos. Y junto con las articulaciones, que si nosotros de la punta de las espinosas bajamos y llegamos en este momento a este sitio, estas son las articulaciones, las que une un cuerpo de otro cuerpo. Entonces la parte posterior controla la movilidad de la columna. Sí. La parte anterior, donde está el cuerpo vertebral, el disco, el otro cuerpo vertebral, se encargan de la carga de la La columna, carga. ¿no? El disco tiene una capacidad dinámica. El disco es flexible. Si uno camina o corre o trota, el disco va haciendo su función, Como un amortiguador, ¿no? como un amortiguador, un separador, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque exactamente atrás del disco, que en alguno de los podcasts que te he visto lo describes muy bien, pasa el Sí. nervio de salida de ese segmento, ¿no? Nosotros tenemos un nervio al lado derecho, otro al lado izquierdo, y dependiendo de dónde se afecte, si tú tienes esa fractura y te afecta el lado derecho, pues lógicamente vas a afectar el nervio derecho, ¿no? Entonces, y la parte central, que es un conducto, es como un túnel donde van los nervios, pues lógicamente la función es de protección. Entonces, el túnel es proteger todas las estructuras nerviosas, que nada les pase, ¿no? Sí, claro. Entonces tienes que proteger, porque el nervio, que es lo que le da la sensibilidad, la función motora, que es el movimiento a las extremidades, pues se debe de proteger, ¿no? Por algo estamos diseñados así, ¿no? Exacto, estamos diseñados así. Entonces, la parte posterior, lo que es la apófisis espinosa, la base de la espinosa, y esa distancia que existe entre la base de la espinosa y la articulación es como una tablita, se llama lámina, ¿no? Y
para nosotros poder pasar el alambrado sublaminar, esa es la parte más importante. Se come un poco de lámina, se limpia, se desinserta un poco el ligamento y se corta un pedazo de alambre, lo doblas a la mitad. La parte que cortas es que son las puntas, se quedan afuera, y la que doblas es la que le das una forma como de un palito de hockey hacia arriba, Ujú. que es Roma completamente, y lo pasas y agarras la barra de un lado, ¿no? Sí. Y haces el nudo. Y así es como le hacía Así es en, como se le hacía. en ese momento. Entonces, en su momento, él empezó a pasar lámina, lámina, lámina y unía esas barras con la columna, anudando los alambres sublaminares, ¿no? Y quiero que la gente se ponga a pensar. Anterior a esto, había unas técnicas parecidas, pero más rudimentarias. Sí, Esto claro. que hizo el doctor Luque fue algo como que avanzó, ¿no?, en la cirugía de columna porque podías dar, de cierta manera, estabilidad, podías corregir una deformidad y hasta lo usaron para fracturas, ¿no, Doc? Entonces, Exacto. fue algo que sí revolucionó en ese momento. Vino a revolucionar porque todavía no había tornillos transpediculares. Vino a revolucionar la cirugía de columna y y no tanto a nivel nacional, a nivel mundial. Mundial. El doctor Luque es el médico más citado en la bibliografía a nivel mundial eh, mexicano. Él es el que más citas tiene en la literatura a nivel mundial. Tú puedes ver un artículo de columna que habla un poco de historia y sale el doctor Luque, ¿no? Sí. Yo fui la última generación de él, me tocó estar con él en consulta. Sus pacientes que andaban en Europa, en Estados Unidos, se lastimaban, iban con un cirujano de columna en aquel país y les comentaban, llegando a México te vas con Luque, él es el mejor. Entonces, de allá le mandaban los pacientes. Entonces, ese es el impacto que él tenía. Claro. Dentro del hospital, todo el tiempo, todos los años tenía rotantes de Centro, Sudamérica, de Europa llegan a venir a aprender su técnica. Yo en su momento, haber sido como en el 2009, 2010, hicimos un curso taller ahí en el Díaz Lombardo de escoliosis. Vino dos de los médicos que venían a impartir parte del curso, se quedaron muy sorprendidos porque llegaron al hospital y nunca pensaron que fuera la casa de Luque. Sí. Entonces los llevé a que conocieran la capilla donde están sus cenizas, empezaron a tomar fotos y completamente muy emocionados. Entonces, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, el doctor tuvo una, una trayectoria muy, muy reconocida, ¿no? Sí. Hablando más de lo que es su vida ahí en el hospital, entonces él de una u otra forma preparó el hospital para que los niños estuvieran ahí. Había niños que duraban un mes, 2 meses, hasta 6 meses, ¿no? Muchísimo tiempo. Como te digo, él recibía donaciones, tenía apoyos, cada X tiempo le llegaban a veces apoyos de X lados. Le regalaban yeso, le regalaban férulas, le regalaban aparatos para rehabilitarse, para aparatar niños. Era una cantidad. Lo que ahorita conoces como el auditorio del hospital era la bodega. Ahí almacenaba todo lo que le llegaba para el hospital, ¿no? Desde Sí. vendas hasta ortesis y todo esto. Entonces, él inicia con esa labor social. Sí. Él veía al niño, lo jalaba y era parte de su proyecto, ¿no? Usted nos decía no, siempre nos dice en las clases, en las cirugías, que es muy importante conocer la historia Sí, para claro. entender el presente y no repetir los mismos errores. Y así puedes entender mejor un concepto, ¿no? Eh, este podcast es una pregunta que me hacen desde siempre y que lo quería hacer de ¿por qué los cirujanos de columna ahora ponen tornillos? Y antes de entender eso, yo quería desarrollar el tema de por qué duele la columna lumbar. ¿Por qué duele? ¿No?
Ya sabemos que en la parte histórica, pues había deformidades, la gente se fracturaba, ponían estas barras, pero hoy en día ya, en 2025, han cambiado mucho las cosas. Pero todo tenía un principio, ¿no? Todo esto. Hoy en día sabemos que, por ejemplo, la clásica tía, la clásica abuelita que dice que tiene ciática, dice que le duele la pierna, que siente como que el hormiguea le quema, la pierna izquierda, la pierna derecha, o a veces las dos. Eh, ¿Qué es todo esto, doctor? ¿Por qué son las razones principales por las que nos puede doler la espalda y lo que vemos en consulta literalmente todos los miércoles en la tarde? Claro. Todo es por etapas, ¿no? O sea, el dolor de columna en un joven es diferente al dolor de columna en una persona mayor, ¿no? Lógicamente en las personas mayores son más los procesos degenerativos, artríticos, que se llegan a presentar con la época del tiempo por todas sus actividades laborales, accidentes, caídas que tuvieron, ¿no? Y generalmente en pacientes jóvenes son actividades deportivas, ¿no? Traumatismos directos en este tipo de casos. Pero a, a lo que hay que entender, a mi punto de vista, de qué está formada la columna para que duela, Sí, ¿no? ¿Qué es lo que duele en la columna, ¿no? ¿Qué estructuras hay? Yo creo que la principal estructura en la columna es el el disco. disco vertebral, ¿no? Este, la otra estructura que también es parte de mucho dolor son las articulaciones o las facetas articulares, Cierto. ¿no? El dolor facetario, que viene a representar hasta un 40% del dolor de Demasiado. espalda, ¿no? Mm. Actualmente, las actividades laborales de estar mucho tiempo sentado, estamos hablando de las articulaciones facetarias en esta parte, estar mucho tiempo sentado y están sobrecargadas, ¿no? Se inflaman. ¿Por qué? Porque es una articulación, tiene una cápsula y tiene una inervación. La inervación de las facetas articulares es una inervación sensitiva, que lógicamente cuando se inflaman ocasionan dolor, ¿no? Dan sensibilidad. Y la otra parte, junto con las facetas, es la parte muscular, ¿no? Las malas posturas, La higiene de columna, la eso, higiene de eso que dicen. columna, este, la parte muscular, ¿qué es lo que te protege a ti para que no se lastime una articulación o una parte del músculo? Músculo. Si tú, si tú fortaleces bien tus músculos y tienes buena calidad muscular, lógicamente vas a evitar muchas lesiones. Entonces, los músculos se van a afectar sobre todo en malas posturas o malos movimientos, ¿no? Lógicamente, en algún tipo de accidente donde haces un tipo de mecanismo de chicotazo lumbar, Ujú. una frenón, ¿no? O las malas posturas desde trabajar o actualmente los jóvenes que están mucho tiempo en los videoclips, en los videos, en los Nintendos, Los todo este videojuegos, tipo de celular. videojuegos que adoptan posturas. Si tú te das cuenta, las posturas son de flexión, o sea, todo el tiempo están arqueados. Y cuando te quieres enderezar, Sí. ocasionas un estiramiento y ocasionas el dolor, ¿no? Entonces, dolor muscular, dolor facetario articular y dolor discal. Ese tipo de estructuras, ¿qué es lo que más afecta a un nervio? Probablemente sea el disco, ¿no? El disco, ¿de qué forma te lo lastimas? Simplemente haciendo un mecanismo de flexión y rotación. Si tú te agachas para levantar una caja y ponerla a un lado, te lo puedes lastimar. Hay pacientes que me dicen, doctor, es que pues nada más de levantarme y sentarme, me dolió. Lógicamente sí, porque te flexionas y te rotas, ¿no? Ujú. Pacientes, por ejemplo, jugadores de tenis, de golf, lógicamente son muy factibles a que te se hagan una hernia discal. Pacientes jóvenes, alguna caída en sentón, ¿no? Un resbalón en escalera, te ocasiona una lesión discal, ¿no? Las lesiones discales, lógicamente, la más leve es el abombamiento. Hay un pequeño desgarrito de las fibras internas del disco, hablando que el disco en el centro
Es un núcleo, es una pulpa, que es el que te permite la, este, el movimiento de flexión-distracción. Y en la periferia es como una llanta, que es muy resistente, tiene un anillo fibroso muy resistente con fibras entrelazadas, ¿no? Sí, Si esas fibras se llegan a romper o a desgarrar, pues lógicamente el dolor repercute en ese sitio porque el disco o el anillo está inervado. Hay un nervio especial que es el que es parte del nervio que sale hacia las piernas, inerva lo que es el anillo del disco, que se llama nervio de Luschka, ¿no? sí. Entonces, cuando se desgarra el anillo fibroso, pues lógicamente se desarrolla el dolor discal. Se abomba, Se abomba, como una llanta cuando... sí, son abombamientos dinámicos, ¿no? Sí, Si tú estás en reposo, puede ser que sea un disco normal. Incluso un paciente que si tú le tomas una resonancia, porque las resonancias te las toman acostados, lógicamente vas a ver como un disco normal, ¿no? Entonces, si tú estás sentado o en flexión, aumenta la presión del disco y se hace el abombamiento. Y exactamente atrás del disco, pues está el nervio. Y si ese abombamiento llega a tocar un poquito el nervio, pues te da un dolor que nosotros llamamos dolor de ciática o de nervio, que los nervios salen de la parte lumbar, hablando de la sección de la parte lumbar. Si es cervical, si es lumbar, si es cervical se va a los brazos, si es lumbar se va a las extremidades inferiores y si es torácico se va sobre las costillas, ¿no? sí. Entonces, hablando de la parte lumbar, se te corre a la pierna, ¿no? Es un tipo calambre, ¿Cómo, descarga cómo eléctrica. es ese dolor? La gente, o sea, yo sé que la gente que lo ha vivido sabe cómo se siente, pero la gente que no lo ha vivido, ¿cómo se lo Ujú. han descrito a sus pacientes, doctor? ¿Cómo sienten esa pierna, ese brazo? Fíjate que generalmente te lo describen como un dolor como de piquete, de jalón, de calambre, de descarga eléctrica, con hormigueo, con adormecimiento, que incluso pacientes con hernias de disco, al toser, al reír fuerte o al pujar, se desencadena también ese tipo de dolor. ¿Por qué? Porque cuando tú toses, aumentas la presión dentro del conducto vertebral, donde va el disco. Y si tienes un pequeño abombamiento, aparte de aumentar la presión, pues irritas más el nervio, ¿no? Sí, Entonces, es más o menos lo que ellos nos comentan. Es un calambre, es un jalón, es un tirón que te corre, ¿no? Hacia la parte de la pierna. Dependiendo del nivel en que esté afectado, pues, lógicamente va a ser la parte de la pierna que te duela. Lo más común es L4, L5, L5S1, porque son las partes de mayor carga, de mayor presión. Y este tipo de niveles te afectan de la rodilla para abajo, ¿no? Los niveles de L1, L2, de L2, L3, de L3, L4, casi los dolores son de la rodilla para arriba. Entonces, si un paciente llega, te dice, doctor, pues me duele el pie, me duele la pantorrilla, me duele la cara lateral de la pierna, lógicamente ya estás pensando en el sitio que se está originando este dolor, ¿no? sí. Y pues son dolores, lógicamente, que se agudizan o aumentan a los esfuerzos, ¿no? Es que estuve más de una hora parado y ya no pude más, ¿no? Es que hice un mecanismo de esfuerzo, de levantar cosas, empujar, y me quedé bloqueado, ya me tuve que ir a acostar, ¿no? Sí. Entonces, las posturas de estar sentado, parados, esfuerzos, aumentan la intensidad del dolor en el aspecto de que llega a ser incapacitante. Incluso actualmente la incapacidad laboral por este tipo de patologías ha aumentado Creo que es en la todos más los países, frecuente, es la ¿no? más La frecuente. más frecuente, la lumbalgia, ¿no? Exacto. ¿Y todas las hernias son iguales, doctor? O sea, es lo mismo un abombamiento que... Luego hay pacientes que Sí, dicen, es lo que te comentaba. Lógicamente hay diferentes tipos de hernias, ¿no? Dependiendo del grado de afectación al disco, ¿no? En este caso estamos hablando de un desgarro interno, es un abombamiento.
Estamos hablando de un desgarro casi completo, pero todavía hay integridad de las fibras externas. Lo llamamos protusión porque ese bombamiento o ese disco protuido se mantiene protuido, o sea, ya es una hernia ya formada, constante, que no va a regresar. El abombamiento sí regresa, ¿no? Entonces, pero ya cuando se rompe en su totalidad el disco y se sale y ves el fragmento desplazando un nervio o desplazando todo lo que es el saco, que viene a representar como la médula espinal, este, nosotros le llamamos discos extruidos, discos rotos en su totalidad, que ahí es cuando es urgencia. Cuando el paciente no aguanta, se tiene que hospitalizar, se le tiene que pasar medicamento para que esto se pueda controlar y en su momento puede llegar a tener una cirugía de hernia discal. Oiga, doctor, y ya sabiendo todo esto de las hernias, muchos se preguntan, ¿todas las hernias se operan? Me han dicho que hay ciertos lugares donde dicen que las hernias no se operan, luego que sí se operan. Em, ¿Cómo funciona esto cuando vemos a un paciente con una hernia y tiene la sintomatología? ¿Qué es lo que hacen los cirujanos de columna al principio cuando llega este paciente a consulta? Siempre tienes que ser honesto con los pacientes, lógicamente. No todas las hernias de disco se operan. Este, lo que te comentaba de un disco extruido es una lesión que es irreversible. Claro, Es algo que no vas a revertir. Es como traer una piedra en el zapato. sí, Hasta que no te quitas la piedra en el zapato, se te va a quitar la molestia, ¿no? Entonces, cuando son lesiones irreversibles, en este caso como lo que es la ruptura o la salida del fragmento discal hacia lo que es donde están las estructuras de los nervios y de lo que es el saco dural o la médula espinal, lógicamente ahí se tiene que operar, ¿no? sí, Cuando hay inestabilidad, ¿no? Te afectas un disco, dos o tres, los, nosotros de forma comparativa decimos que los discos son como los amortiguadores de un carro, ¿no? Entonces, si te afectas dos amortiguadores o te afectas tres, pues ahí vas a desarrollar un grado, un tipo de inestabilidad que a pesar de que quites la irritabilidad del nervio, pues posterior puedes evolucionar con dolor de espalda, ¿no? Entonces ahí donde nosotros pensamos poder utilizar un tipo de implante. Puede ser un implante dinámico o puede ser un implante estático, que no, el estático es colocar, viene a lo que me preguntabas al inicio, colocar tornillos claro. transpediculares, ¿no? Entonces, más o menos es el panorama. Hay muchos, en México actualmente hay muchas opciones de tratamiento. Lógicamente, antes de operar a un paciente, nosotros siempre le damos la posibilidad de poder aplicar un tipo de medicamento para poder desinflamar el disco, el nervio o las articulaciones. Nosotros le llamamos infiltraciones o bloqueos. Claro, Bloqueos del disco, bloqueos de la salida de la raíz nerviosa o bloqueo de la faceta articular o de la articulación. Y a veces les va muy bien, ujú, se rehabilitan, se toman un tipo de medicamento. Si tienen algo de sobrepeso, se les da control de peso y eso les ayuda bastante y llegan a evitar un procedimiento quirúrgico. claro, Lógicamente, lo sabemos y lo conocemos, por fuera existen eh, muchas alternativas que se llegan a comercializar sin tener algún tipo de autorización por COFEPRIS, ¿no? sí, Entonces, es el uso de ozono, el uso de ciertos productos que son muy comerciales. Y eso se da porque realmente el porcentaje es del 100% de las hernias discal, se llega para un 8%. O sea, o sea, del 100%, un 8% es realmente, sí, de 8 a un 10% es muy llega a importante ser que la que. gente lo sepa, ¿no? Entonces tienes un margen de un 80-90% de pacientes que se pueden aliviar simplemente con control de peso, rehabilitación, tratamientos médicos o algún tipo de Claro. bloqueos, ¿no? Y cuando llegamos ya al 8% que sí necesita una operación, cuando, como usted bien dijo, pues ya no es reversible esta parte del disco. Exacto. Ya
el disco está roto o ya se creó una deformidad en la columna. Acuérdate que en la columna tenemos unas curvas que en la parte lumbar se llama lordosis, que es una inclinación, Ujú, la curva hacia adelante. La parte torácica se llama gifosis, ujú. que es la curva de la parte torácica. Y la parte cervical también hay una lordosis. Entonces son curvas compensatorias. Cuando una afectación, ya sea lesión o fractura, te ocasiona que esa curva la pierdes, se te rectifica o se invierte, pues te puede doler toda la columna, desde el cuello hasta la parte del sacrocoxis. Claro, una parte o sea, que cambia esas curvas, los grados que normalmente estamos en rangos Ujú, y causa inestabilidad. Porque mucha gente a mí me pregunta, ¿no? Tú hablas, yo a veces he dicho en TikToks, en Reels, ¿no? claro. Inestabilidad, ¿no? La palabra inestabilidad. Dicen, ¿cómo que inestabilidad? Inestable. Entonces la gente dice, ¿qué es la estabilidad y qué es la inestabilidad, ¿no? En una columna. ¿Por qué es importante eso, doctor? La inestabilidad, hablamos que hay hipermovilidad del segmento. El segmento tiene un movimiento controlado, ¿no? Ujú. De ciertos grados a la flexión, extensión, rotación y lateralización. Cuando esa movilidad controlada se pierde y se hace de más, se llama hipermovilidad, y ahí es donde empiezan los procesos degenerativos del disco, porque la hipermovilidad ocasiona crecimiento de tejido y cambios en la orientación de las articulaciones. Nosotros, dentro de los ligamentos que hay en la columna, hay uno que es muy importante, que tú te has dado cuenta, que se llama ligamento amarillo. Los más importantes. Así es, ese ligamento crece, se hipertrofia, así se llama el término de crecimiento. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué los tejidos crecen? Si tú agarras, tienes un jardín y te pones 5 días diarios con tus tijeras y no, claro, no usando guantes, entonces el mango de ese instrumento con tu mano, hay un roce, ¿no? Hay un micromovimiento. Y ese roce te va a ocasionar un proceso inflamatorio y se forman los callos en la mano, ¿no? Entonces, eso está dado por el hipermovimiento, Sí. el roce, en la columna también. En la columna, cuando se hace inestable, empieza a haber hipermovilidad y empieza a haber crecimiento de tejido como una respuesta a querer estabilizar el segmento que está afectado. Trata de adaptarse, ¿no? Trata de A adaptarse, esa exacto. hipermovilidad. Entonces, conforme pasa el tiempo, ya ahí empiezan los problemas o los procesos degenerativos de la columna. Las curvas, por tratar el mismo organismo de querer estabilizarlos, las empieza a rectificar o las empieza a invertir, y ahí es donde entra el tema de balance sagital, ¿no? Que ese es otro Eso es tema. ya una etapa distinta. Pero regresando a la inestabilidad, entonces la inestabilidad simplemente empieza por una lesión de disco, porque el disco tiene una altura, entonces esa altura se empieza a perder y ese disco se empieza a mover de más. Y ahí empieza ya todo lo demás, crecimiento de tejido, cambio de orientación de las articulaciones, eh, el atrapamiento de las estructuras internas, en este caso sobre todo lo que es el nervio. Sí, Acuérdate que la salida del nervio del conducto se da por medio de una ventana que se llama foramen. sí. Entonces, esa ventanita tiene un diámetro, y que si la articulación crece, el ligamento amarillo crece, se va obstruyendo. Digamos Entonces que el nervio se llega a lo apretar, aprietan, ¿no? lo aprieta, exacto. Entonces, pacientes de repente que van caminando, este, va aumentando un poco lo que es la circulación o la microcirculación de las estructuras. Llega, como está cerrado, entonces la circulación ya no pasa, se conglomera ahí y empiezan ellos a sentir torpeza en las piernas. Es que, doctor, me tengo que sentar o parar 10, 15 minutos para que se me pase esa sensación y volver a caminar otro tramo, ¿no? Y así es, o sea, la hipermovilidad, la inestabilidad empieza por el segmento, y así le llamamos inestabilidad segmentaria. Puede ser secundario lo más común es a una lesión discal, donde el disco ya empieza a perder la altura.
Claro. y tenemos unas proyecciones radiológicas especiales para poder determinar si el disco se mueve normal o se mueve de más, que son las radiografías dinámicas, ¿no? Son Sí. unas proyecciones laterales donde el paciente le pedimos que se flexione y que haga extensión hacia la parte de atrás. Claro, y demuestra si está Exacto. estable el segmento o está O inestable. está inestable. Si se pinza o incluso que puede llegar a deslizarse de Oiga, Doc, una plataforma sobre otro. y ya que vimos como toda esta parte de, pues sí, es la fisiopatología para la gente que lo entienda por qué está pasando esto, Claro. le voy a poner 3 escenarios. El escenario primero es que un paciente que llega ya dentro de este 8% de personas que necesitan una cirugía, pero es un paciente joven y vimos que tiene en su resonancia magnética que tiene una hernia en un nivel. Sí, híjole, ya me duelen. Esa hernia no va a regresar a su tamaño y llega con usted, doctor. Que la gente se pregunta, ¿qué le van a hacer? ¿Le van a quitar el disco? ¿Van a abrir la columna? La gente a veces no entiende. ¿Cómo quitamos ese dolor con una cirugía en un paciente joven con un disco afectado? Hay, hay muchos procedimientos. El principal, que en un paciente joven puede ser la aplicación de un medicamento para desinflamarlo, ¿no? Ok, Lo que te comentaba, que es una infiltración o un bloqueo, ¿no? Lógicamente, este tipo de bloqueos se lleva a cabo en un área de hemodinamia o de quirófano donde tenemos un aparato que se llama arco en C o fluoroscopio. Entonces, si nosotros tenemos aquí la piel, nos lateralizamos 10, 12 centímetros, metemos una aguja especial que se llaman agujas discales y llegamos a la cara lateral del disco guiados por el fluoroscopio y aplicamos ahí el medicamento, ¿no? Eh, Actualmente también existe lo que es el láser. Mucha gente lo conoce por láser, que es un tipo de de radiofrecuencia es cierto eso. en el cual la radiofrecuencia tiene una temperatura controlada y nos permite aplicar un tipo de calor para retraer el tejido. Hablando como si está bombado, aplicamos el láser, retrae el tejido, mejoramos el abombamiento y condicionamos una cicatrización, Digamos ¿no? que disminuye el tamaño de esa hernia cuando calentamos ahí. Exacto, ¿no? Ajá. Entonces, tenemos los procedimientos con aplicación de láser, que es casi muy similar en el aspecto de que entramos de la misma forma, entramos de la misma, entramos con una aguja, dejamos un clavillo guía y posteriormente metemos una cánula y por medio de esa cánula metemos el láser o la radiofrecuencia. Lógicamente se aplica donde está el defecto y tenemos diferentes formas de aplicación o de movimientos. En cada aplicación más o menos son de 30 a 45 segundos, no llegamos ni al minuto y lógicamente al momento de aplicarlo tenemos un circuito o microcircuito ahí en la misma pinza para aplicarlo, que hay un sistema de irrigación para Mm, evitar que se hagan neuromas y todo este tipo de, claro. ¿no? Entonces, se aplica el láser, nosotros damos de 3 a 5 aplicaciones en ese mismo momento y listo, retraemos el disco, desinervamos lo que es parte del anillo fibroso por la inervación que tiene y quitamos el dolor del disco. Eso es pues, pacientes jóvenes y también personas mayores Claro. que simplemente tienen una hernia discal, ¿no? Sí. Este, y lo otro que ya es un procedimiento quirúrgico son los procedimientos de mínima invasión, Ujú. que son las cirugías endoscópicas. Las famosísimas cirugías endoscópicas, ¿no? Que en los últimos 5 años se ha hablado Ah, mucho, ¿no? Se ha hablado mucho, ha tenido un boom. Actualmente yo creo que es parte de la formación del médico que está en especialización en cirugía de columna. Em, Actualmente la cirugía endoscópica que más se usa es la transforaminal. Como te había comentado, hablamos del foramen hace rato, por donde sale el nervio. Ujú.
es llegar a lo que es el foramen, identifica la estructura del nervio, el disco y la faceta. Entonces quitas todo el tejido que está obstruyendo. Si es disco, te vas al disco. Si es parte de la faceta, Ujú. la puedes rebajar. Si es parte del ligamento amarillo, también que se observa por ahí, también lo puedes quitar. La finalidad es dejar completamente libre lo que es el... Y todo por un, como endoscopio, un tubito, ¿no? Para la gente que me entienda. Exactamente, hacemos una incisión de 1 centímetro, centímetro y medio, igual que como una inyección a aplicar láser. Dejamos una guía, por medio de la guía metemos dilatadores hasta llegar a una cánula de trabajo. Ujú. Se deja la cánula de trabajo, se mete el lente para poder visualizar todas las estructuras de esa área, y el objetivo pues, es que tu nervio de salida quede completamente libre, ¿no? Sí. Y actualmente que está muy en boga es la cirugía endoscópica biportal, ¿no? Eh, Esta no se hace por el lado del foramen o no se hace transforaminal, sino se hace por la parte posterior de la columna. Metes también una cánula de trabajo y metes una cánula donde vas a visualizar con tu cámara las estructuras. Entras por la parte de atrás, quitas lo que es el ligamento amarillo, comes parte de lo que es la faceta para poder acceder a lo que es la axila del nervio y poder identificar la hernia discal. Se trabaja la hernia, se queda libre el nervio y bueno, pues son cirugías de corta estancia, que ese mismo día el paciente se puede egresar a casa, mucho menos dolor, mucho más rápida movilidad, mucho más rápida la integración a sus actividades laborales y lógicamente, bueno, pues están indicadas precisamente para eso, para Excelente. pacientes con hernias de disco y también procesos degenerativos que condicionan cierta reducción del diámetro del conducto vertebral, donde va, pues, lo que te había dicho, el saco o la médula espinal. También nos permite quitar parte del crecimiento de tejido interno para que esas estructuras queden libres, ¿no? Y de Oiga, esa forma quitar el dolor. ahorita el modelo. Y digamos, en esta parte de que ya está el paciente joven, hicimos estas modalidades de tratamiento, pero yo le quiero poner un escenario 2. Dos, Digamos que ahora es un paciente no tan joven, vamos a ponerlo como entre cerca de 50 años, ¿no? 40 años. 40 años. Entonces, pero él tiene una hernia en un nivel y otra hernia en otro nivel. Pero aparte, le dijeron que tenía inestabilidad, le pidieron estas radiografías que usted decía en flexión y se mueve el segmento así. Y le dijeron que necesita tornillos. Le dijeron que necesita una descompresión. La gente no sabe qué es esto, doctor. ¿Cómo le podría explicar qué es todo esto y por qué lo necesita? Las inestabilidades, regresando nuevamente a la inestabilidad, en este caso es una inestabilidad por traslación. Ujú. O sea, ¿qué quiere decir? Que un cuerpo se desplaza sobre el otro cuerpo. Y en este caso está por medio del disco, pero el disco ya está tronado, ¿no? O sea, el disco ya no tiene como tal alguna función. ¿Por qué se hacen este tipo de inestabilidades de traslación, o sea, de desplazamientos? Que hay diferentes grados, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 4 y grado 5, ¿no? Entonces el grado 1 es un desplazamiento que va del borde, recordando que un cuerpo vertebral sobre el otro deben de estar completamente alineados, ¿no? Entonces, si tú tienes el cuerpo sobre otro, un desplazamiento mayor o menor de 25%, es un grado 1, que si tienes del 25 al 50 es un grado 2 y así te vas, ¿no? Hasta llegar casi a un desplazamiento total. ¿Por qué se dan este tipo de...? Porque hay una microfractura a nivel de las articulaciones. Todos los libros de medicina, tú te das cuenta, dice la pars articular, Sí. ¿no? Y aquí necesitas unas proyecciones radiológicas especiales, ¿no? En ese tipo de radiografía nosotros vemos, hay una imagen que es como la forma de un perrito, la Sí. cabeza de un perrito, en la cual dice, oh, ok, entonces el hocico del perrito es tal estructura Ujú. de la vértebra. La oreja es tal estructura, ¿no? La articulación. La otra oreja es
Las manitas del perro es esto. Entonces, nosotros podemos identificar a qué nivel, por medio de estas radiografías, está la lesión. Tiene que ser parte de la articulación. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que las articulaciones, te lo comenté al inicio, son los que controlan el movimiento. Sí. Si ese movimiento se sale de descontrol, quiere decir que hay una afectación en estas articulaciones, entonces hay un desplazamiento. Si está inestable, ¿qué tienes que hacer? Estabilizar. Estabilizar, ¿no? ¿De qué forma estabilizas? Lo más común es colocando unos tornillos especiales en la parte del cuerpo vertebral y otros en la otra parte del cuerpo vertebral, que es para poder estabilizar el segmento. Estamos hablando de un segmento que ya comentamos que el segmento es un cuerpo arriba, disco y cuerpo abajo, ¿no? Pero ese segmento es completamente inestable, entonces Ujú. necesitamos estabilizarlo. Se colocan, como tenemos dos articulaciones, cada cuerpo vertebral tiene dos articulaciones, entonces se coloca un tornillo de un lado y otro tornillo de otro lado, ¿no? Este, mira, pues aquí, aquí tienes. Entonces colocamos un tornillo de este lado, colocamos otro tornillo de este lado, ¿no? Y nos bajamos al otro cuerpo, también colocamos un tornillo de este lado y colocamos. ¿Dónde los colocamos, Eso es no? lo que también me preguntan, dice, ¿por qué? Lógicamente el cuerpo vertebral tiene una parte que se llama pedículo, que es como un muro, ¿no? Es un muro. Este pedículo exactamente tiene, podemos decir, su diámetro o su ojo en la unión de la apófisis transversa, que son unas salientes laterales a las articulaciones, precisamente con la faceta articular, exactamente donde se une en la base del proceso transverso con la articulación, ahí encontramos el inicio de ese muro. Nosotros a veces comemos con un instrumento que se llama gubia, quitamos la parte para poder ver el diámetro del ojo. Yo le llamo ojo pedicular, ¿no? Sí, claro. Mira, ahí está el ojo pedicular, ahí vamos a iniciar. Entonces colocas tu guía y tomas tu imagen radiológica para cerciorarse de que estás ahí. Entonces a partir de ahí ya lo introduces al cuerpo vertebral y lógicamente ya planificamos qué longitud tienes y qué diámetro tiene ese pedículo para ver qué tamaño de tornillo vas a colocar, ¿no? Entonces, ya colocamos un tornillo arriba, el otro abajo en el otro cuerpo y lo unimos con una barra. Actualmente utilizamos material de titanio o cromo cobalto, ¿no? Sí. El titanio muy resistente, tiene cierto grado de flexibilidad. Las barras de cromo cobalto generalmente son mucho más resistentes, tienen casi nada de flexibilidad, entonces son más rígidas, más duras, ¿no? Pero no basta con colocar tornillos y las barras, Ah, ¿no? ¿no? Tenemos que nosotros asegurarnos de que esto se va a fusionar, se va a pegar, porque los tornillos los vamos a dejar en el paciente para toda la vida. Entonces nosotros colocamos un tipo de injerto que va envuelto por medio de una matriz de hueso que es para estimular la formación de una fusión, ¿no? Lo colocamos exactamente a un lado de los tornillos y las barras para que esto se puentee, se pegue y en un promedio de 6, 8 meses eso ya esté pegado. Incluso la función de esa instrumentación, porque así le llamamos al procedimiento, instrumentación, se puede decir que obsoleta. O sea, ya Ya lo todo lo cumplió demás su... lo hizo el injerto, la matriz que se coloca, ¿no? Eso es una instrumentación como tal, pero también hay fusiones. Esa es una fusión posterolateral, o sea, posterior y lateral a la columna. Pero hay fusiones que son mucho más seguras o mucho más rápido que esto se pueda realizar en menor tiempo, que llamamos fusiones anteriores, ¿no? Que cuando las combinas por una instrumentación, una fusión posterior y la fusión anterior, lógicamente es la parte anterior de la columna, entonces la hacemos en el espacio del disco. O sea, atrás y adelante, ¿no? Exacto. Básicamente. Hacemos
algo circunferencial que nosotros llamamos de 360 grados, Y todo esto ¿no? suple la estabilidad que ya no tenía la columna, Todo esto suple la estabilidad. Acuérdate que una instrumentación, aparte de que te da estabilidad, te da corrección de la deformidad. aparte. O sea, si tú tienes un desplazamiento, ese desplazamiento lo corriges, lo jalas y alineas los cuerpos vertebrales nuevamente y le das la forma otra vez a la columna vertebral. Y los pacientes se están preguntando, oiga, doctor, entonces la inestabilidad duele. Cuando una columna está inestable, ¿duele? Sí, sí duele, Sí duele. sí, hay un proceso inflamatorio secundario a la misma inestabilidad. Te afecta el disco, te afecta a los ligamentos, te afecta a la articulación. Hay un concepto, eh, parte del dolor de la columna, que es el dolor facetario o el dolor articular, ¿no? Sí, Que se da por hipermovilidad o por sobrecarga, ¿no? El nervio si se irrita duele. sí. Entonces, todas las estructuras que forman parte de la columna te pueden originar, ocasionar dolor. Y hay también una cuestión que mucha gente ahorita se está preguntando con estos tornillos, porque la gente dice, híjole, me van a poner tornillos en la columna, en mis huesos, ¿van a pasar nada más por los huesos o va a pasar por el saco? Porque quiero presentarles, es un tornillo transpedicular poliaxial, ¿no? Así se llama, ¿no? Que Sí, básicamente hay eh, monoaxiales y polaxiales. este se mueve, ¿no? ¿Qué tan seguros son estos tornillos, doctor? Estos tornillos que se mueven de la cabeza, ¿son seguros? O s- Sí, sí, lógicamente son seguros. Hay muchas marcas, la verdad, ¿no? Y es como todo, ¿no? Marcas buenas, marcas regulares, marcas malas, dependiendo de la calidad. Y de la calidad, pues también va el costo, ¿no? sí, Entonces, si tú adquieres un tornillo con una marca que esté registrada, que tenga, que esté autorizada por Cofepris para distribuirse en México, yo creo que no tiene ningún problema. Y si tiene FDA, que es la autorización americana, ¿no? Pues mucho mejor. Entonces, de eso va de la mano de si algún proveedor, es como pacientes, si ellos quieren comprar un tornillo y si le dicen a su médico doctor, pero el implante que usted me va a colocar tiene autorización de distribución en México, tiene autorización por Cofepris, tiene FDA, con los ojos cerrados, ¿no? sin problema. ¿Por qué? Porque ese tipo de implantes ya pasan por un proceso de calidad. Y pues en este caso, pues ya estás hablando de un implante seguro para colocarse en el hueso, en la columna y con el objetivo de cumplir la función que tú le vayas a dar, ¿no? Que en este caso es estabilizar, corregir deformidades y dar y quitar el dolor, ¿no? En este caso. ¿Qué pasaba antes, doctor? Porque antes la gente tenía la percepción de que si te operaban la columna, probablemente no ibas a quedar bien. ¿O por qué antes tenía México tenían esa percepción? Hoy en día sabemos que no es así, pero ¿cuál es la diferencia hoy en día? ¿Por qué es más seguro poner estos que a lo mejor las cirugías de hace 35 años, 40 años? Sí, las cirugías antiguas no es tanto que no funcionaran, ¿no? Sino que simplemente era como que un poquito más traumática, se puede decir. Si quitabas una hernia de disco, a veces abrían hacía una herida Sí, grande, sí. entonces, el paciente lo lastiman mucho. Entonces, siempre le decían, ok, se va a su casa, se va a quedar un mes acostada y hasta que se recupere, ¿no? Entonces, actualmente no, por eso existe la cirugía de mínima invasión, porque son procedimientos que se hacen con incisiones muy pequeñas y son procedimientos que son de corta estancia, o sea, de horas de hospitalización. Se recuperan de la anestesia, toleran líquidos, los levantas, se quiere ir a casa, perfecto, ¿no? Digo, lógicamente hay pacientes que se quedan un día, una noche para estar más seguros, ¿no? Pero actualmente con la innovación de técnicas de hacer heridas
y de evitar lastimar tejidos, eso ha cambiado la cirugía de columna. Si tú te das cuenta, cuando entramos a una hernia de disco, pues yo tengo unos separadores especiales Sí, que incluso no ocupo ni ayudante, ¿no? Simplemente los coloco, hacemos una incisión pequeña. Lógicamente siempre tienes que utilizar algo más allá de tus ojos, que claro, es, usamos una lámpara para proyectar una luz directa. Lógicamente tenemos lámparas en el quirófano, pero a veces en agujeros muy pequeños no se llega a penetrar, ¿no? O el uso del microscopio. El uso del microscopio en la cirugía de columna vino a cambiar todo. todo ese tipo de cirugías, ¿no? Entonces utilizamos aditamentos o separadores ya más especiales, ¿no? Hay una técnica que es la técnica tubular, que es por medio de tubos, ¿no? Llegas al segmento que vas a trabajar, colocas tu guía en el centro a donde quieres colocarlo y ahí vas colocando un tubo tras otro tubo, lógicamente aumentando de diámetro. Ya cuando tienes un diámetro en el cual tú ya puedes trabajar, ya es el tubo que tú dejas y por medio de ese tubito llegas a donde está el disco, quitas la hernia, liberas el nervio y listo, Y listo. ¿no? ¿Qué pasa con ese tipo de procedimientos? ¿Por qué casi no duelen? Porque no desinsertas o no cortas tejido. O sea, me estoy hablando de la musculatura, la fascia, la inserción de los músculos en los procesos espinosos, sino que entramos un poquito más lateral y lo único que hacemos, separamos el músculo para llegar. Ya adentro es donde trabajamos, ¿no? Pero Perfecto. actualmente ese tipo de procedimiento, las cirugías endoscópicas, se pueden realizar bajo sedación. El paciente está semiconsciente, puedes estarle preguntando durante la cirugía y él te va a responder, ¿no? Y ahora le pongo el escenario 3, doctor. Es mi tía abuela. Se operó, se acaba de operar con usted. eh, 3 niveles, le puso eh, tornillos transpediculares, le quitó 2 hernias, pero alguien le dijo que ya no se puede parar, que no se debe sentar, que ya no va a ser su vida normal. Muchas veces escuchan esto. ¿Esto es cierto, doctor? Claro, es completamente falso. Falso. Em, yo siempre le digo a los pacientes que si se van a operar es para mejorar, Ujú. ¿no? Van a mejorar su calidad de vida, van a mejorar su movilidad, van a mejorar su forma de caminar, desplazamiento, ¿no? Entonces, porque me dice, doctor, y si no me opero, ¿qué pasa? Pues te pasa que no vas a querer salir ya de tu casa porque caminar te va a molestar, hacer un esfuerzo, si vas a viajar 1 hora, 2 horas, no te vas a querer ni bajar del coche, ¿no? Y te vas a quedar en tu casa sentadito, ¿no? ¿Qué es qué es la comparación a que y si me opero, puedo quedar en silla? Y si no te operas, ¿no te vas a quedar en una silla, sentadita o acostada, ¿no? Entonces, pero creo que la seguridad se la das tú al paciente. Doctor, no sé, pero me convence, me explicó bien, me, este, me quiero operar, ¿no? Y es que mi tía me dijo, es que mi otro familiar me dijo que no me opere y está el tabú en la sociedad, está el tabú de que si te operas te va a ir mal, si te operas vas a terminar sin caminar. A veces, otra cosa que también llegan y nos dicen, que a lo mejor te has dado cuenta, sobre todo pacientes mayores, arriba de 60 años, ya no las quieren operar, sobre todo en instituciones de salud. Sí, ya usted no es candidata, Exacto. les dicen. Y lamentablemente las llegan a asustar de más, ¿no? Puedes quedar sin movimiento, este, vaya, puedes llegar hasta la muerte. Eso es algo muy drástico para una persona que es, bueno, porque voy a arriesgar mi vida a una cirugía, ¿no? Entonces, creo que hay que tener mucha percepción y hay que tener una seguridad de lo que tú haces y lo que tú le ofreces al paciente, ¿no? Claro, uno ofrece una cirugía como un profesional de la salud, cirujano de columna, para preservar el movimiento, mejorar la calidad de vida, ¿no? Exacto. Nunca uno va a hacer un procedimiento para hacer lo contrario.
Lógicamente hay complicaciones, como todo, ¿no? Ujú, Hay complicaciones, pero cada vez hay más tecnología para poder minimizarlas, claro, ¿no? La forma de colocar un tornillo puede ser abierto o puede ser por mini invasión, ¿no? La forma de colocar un espaciador dentro del disco que viene a sustituir la fusión del disco puede ser desde por vía tubular hasta de forma percutánea, ¿no? Lo que son las técnicas actualizadas actualmente de XLEAF o LEAF, ¿no? Que por medio de un tipo de separador que llega al disco, quitas el disco, preparas plataformas y colocas el sustituto del disco, que es una caja, un espaciador. Entonces, son técnicas actualmente de mínima invasión que funcionan para eso. Lógicamente, como todo, eh, encarece la cirugía, ¿no? Este claro. tipo de técnicas nuevas, porque son implantes novedosos que están usando, pero bueno, de una u otra forma, a veces nosotros hacemos cosas para llegar a suplir eso. Eso es Si muy te has dado importante. cuenta, en vez de colocar una caja, tenemos un instrumento que nos ayuda Ujú, a meter hueso, darle estabilidad a ese segmento y que en pronto tiempo también se se fusiona. llegue a fusionar. Que Sí, la finalidad de todo este tipo de implantes es fusionar, ¿no? Que claro. eso se estabilice, se pegue y que quede ya su columna Sí, básicamente alineada. lo que decía el doctor Benavides es que novedosamente hay muchos abordajes que podemos llegar aquí, acá, acá e incluso acá. Obviamente, sí es un poco más costoso, pero siempre hay alternativas, ¿no? Siempre, siempre hay alternativas Sí, lógico. para todo esto. Actualmente la cirugía de columna tiene un crecimiento Brutal. brutal. Cada año yo creo que sale alguna novedad en implantes, en técnicas, en todo lo demás, ¿no? Y pues hasta la navegación, lo Ah, sí, robótico, es cierto. ¿no? Colocar un tornillo por medio de navegación es es realizar una planeación bajo un tipo am, de programa, ¿no? El cual escaneas todo lo que es la columna, requieres una tomografía básicamente para poder proyectarla y durante la cirugía utilizar una serie de tratamientos que te guían a colocar con exactitud el tornillo, sin salirte del área del pedículo y sin lastimar algún tipo de estructura, ¿no? Sí, por eso es una reconstrucción, ¿no? Literalmente una navegación, Una ¿no? navegación, exacto. Reconstruye tu columna en un programa y así hay menos error, se podría decir, Menos ¿no? error, claro. Menos error. Lógicamente, el error eh, cada vez en un cirujano de columna se proyecta en en su curva de aprendizaje, Claro, ¿no? Puedes llegar a tener cada vez mejorar tu técnica, mejorarlo. ¿Por qué? Porque cada vez lo estás haciendo, lo estás repitiendo, repitiendo, hasta que puede llegar a tener una perfección. O claro. sea, puedes llegar a colocar un tornillo sin rayos, sin fluoroscopio, sin navegación, simplemente por las referencias Anatómicas. anatómicas y por la visualización de los estudios del paciente, tomografía, rayos X o resonancia, ¿no? La práctica definitivamente hace al maestro. Esa es una de las frases que se van a complementar, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es eso, practicar, hacer los que ustedes practiquen. Yo siempre les digo, practiquen, háganlo. eh, y yo tengo una frase que dice que en el enseñar está el trascender, ¿no? Hay muchos cirujanos que no quieren enseñar, Es cierto. ¿no? Eh, se Muchos. guardan sus tips, se guardan sus... Y no, yo creo que en el enseñar está el trascender, el que te va, aquí viene un tip, puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto otro, ¿no? Entonces, ahí me agrada todo eso. Yo veo, por ejemplo, parte de los egresados que nosotros tenemos en el hospital, que se proyectan muy bien en diferentes lados y que de una u otra forma cuando me los encuentro, pues siempre te saludan con agradecimiento, ¿no? Sí, la enseñanza, eso sí, me he dado cuenta ahorita que he estado en este curso de columna.
que es sumamente importante y que le da un valor muy, muy grande a usted ahí en el Hospital Díaz Lombardo. Así es. Y básicamente eso hace que trascienda y de boca a boca se reconoce, ¿no? Esta parte con usted. Doctor, los pacientes se están preguntando dónde lo pueden encontrar a usted, en qué lugares está en la ciudad, porque usted está en la Ciudad de México, ¿verdad? Así es. Pues precisamente del hospital que estamos hablando, el Hospital Doctor Germán Díaz Lombardo, tenemos el módulo de columna, tenemos una clínica de columna, tenemos un área, el hospital está preparado, está equipado para hacer cirugía de columna. Tenemos desde nuestro anestesiólogo, que es el doctor Jesús Alarcón, hasta nuestros enfermeros, ayudantes, todos estamos preparados como para hacer un procedimiento de columna, ¿no? Estamos ahí en el Hospital Doctor Germán Díaz Lombardo. eh, a veces es un poquito complicado porque te manda el conmutador de forma directa, pero te puedo dar mi celular y pueden sacar cita por medio de WhatsApp. Perfecto, ahí la gente para que pregunte y Ujú. tenga, porque hay mucha gente con muchas dudas y quiere, Y tenemos otro consultorio en el Hospital Ángeles Pedregal, ¿no? Vaya, en perfecto. cualquiera de los dos consultorios, lógicamente cada consultorio tiene su horario, ¿no? Finalmente, doctor, ¿qué le diría a esas pacientes que ahorita tienen dolor lumbar, que llevan mucho tiempo ahorita con su dolor lumbar, que tienen ahí dudas de que ya les dijeron que necesita operación, pero pues no saben si se quieren operar? ¿Qué les diría usted a ellos? Yo les comentaría a esta población de pacientes que llegan a padecer ese tipo de dolores, lógicamente que vayan a atenderse con un profesional, ¿no? Alguien que realmente los pueda orientar y no que los pueda mal ubicar en el aspecto tratamiento, que los hagan gastar y todo esto, ¿no? Yo creo que una buena valoración con unas radiografías simples, con alguien que sepa de esto, les va a sacar y los va a ayudar a, a tratarse. Puede ser algo leve, puede ser algo pasajero, o puede ser algo que requiera una complementación de estudios para poder llegar a un diagnóstico preciso, ¿no? Claro, Entonces, como habíamos comentado, muy porcentaje, muy poco se llega a operar, todo lo demás llega a ser tipo de conservador. cuidado personal, desde cuidar un poco el sobrepeso y algo de rehabilitación, ¿no? Perfecto, doctor. Y me gustó mucho esa frase de en el enseñar está el trascender. Y le quiero agradecer por su Así es. tiempo. La verdad es que nos sacó de muchas dudas al público de cirugía de columna, tornillos transpediculares, liberación, inestabilidad, hernias lumbares. Y pues este fue un episodio más de Medicina Viral. Él es el doctor Benavides, es mi maestro en cirugía de columna. Vamos a dejar sus redes sociales, sus contactos ahí en la caja de comentarios para cualquier persona que lo quiera contactar. Y también cualquier duda, coméntenla, no se la queden, coméntenla realmente para que nosotros podamos ayudarlos. Eh, no te olvides de seguirnos en Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, Apple Music, que ahí están todas las semanas saliendo un nuevo episodio. Yo soy el doctor Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el doctor Vic, y nos estamos viendo en el próximo episodio.